Hermanos. De Kay Pel Bouk. Recién llegado de la guerra, después de 4 años de servicio activo, David Landale caminaba lentamente por la amplia calle arbolada, muy silenciosa y somnolienta, en la cálida tarde de octubre. A pesar de su larga ausencia, no parecía tener prisa por llegar a casa, pues cuando por fin se detuvo ante la puerta, dudó unos momentos antes de abrirla, y luego entró lentamente y de mala gana, como si temiera lo que le esperaba allí. Su rostro delgado y desgastado se suavizó un poco al contemplar el viejo jardín, radiante de rosas, la fuente en el centro del césped, y los bosques de castaños y naranjos en plena floración. El aroma de las flores de azahar era casi abrumadoramente dulce, bajo el resplandor del sol ardiente. Al costado de la casa, donde la hierba crecía espesa, había un viejo eucalipto con un rústico banco debajo. Lo había construido hacía mucho tiempo para su madre. Había sido su primer ensayo en carpintería, y ella se había sentido absurdamente orgullosa de él. Al recordarla, David se detuvo, con los ojos ensombrecidos. Pues bien, estaba muerta, gracias a Dios. ¿Qué cosas horribles puede traer la vida? Nunca había pensado que llegaría el día en que estaría agradecido por la muerte de su madre. La casa parecía muy silenciosa, pero las amplias ventanas francesas estaban abiertas, y al mirar a través de ellas, David vio a su padre sentado ante el escritorio de su estudio. La cabeza gris del anciano estaba inclinada, y su mano se movía, muy lentamente, sobre el papel. Por un instante, mientras David lo observaba sin ser visto, sintió una pequeña punzada de dolor en el corazón. Por primera vez, se dio cuenta de que su padre era un hombre mayor. Con pasos quedos, cruzó la ventana abierta y entró en la habitación silenciosa. El anciano no lo oyó, pero, como si algo lo inquietara, suspiró profundamente. Ese suspiro llegó al corazón de David. «Padre», dijo con voz apagada, «ya he vuelto». En ese momento, el anciano levantó la vista. Su rostro, surcado de arrugas y demacrado, estaba impasible, pero la mano que sostenía la pluma temblaba un poco. Esa era la única señal de emoción que mostraba. Parecía que estuviera saludando a su hijo, tras una ausencia de apenas unas horas, en vez de recibirlo más de 4 años después, de que partiera hacia el frente. «Padre». La voz de David se quebró, y se quedó callado. Había una niebla ante sus ojos. Aunque no esperaba una bienvenida calurosa, ese silencio casi lo abrumó. «Entonces, ¿no me has perdonado?», preguntó por fin, cuando hubo recuperado en cierta medida la compostura. «¿Perdonarte?». La boca firme del anciano se endureció. «¿Has venido a decir que te arrepientes?». «No», respondió David. Los rostros de padre e hijo, tan parecidos entre sí, se mostraban ahora decididos y obstinados. «Muy bien», el anciano se reclinó en su silla, como si quisiera quitarse de la cabeza el asunto. «Hasta que me digas que te arrepientes de lo que hiciste, no puedo perdonarte». David se acercó a la mesa. Sus ojos grises, honestos y firmes, miraron a su padre en un desafío directo. «Entonces, ¿mis 4 años en el frente no significan nada para ti?», preguntó. «Durante 4 años, he vivido con el miedo de que fueras al encuentro de Dios, sin confesar tu pecado y buscar el perdón». David sonrió levemente. La actitud de su padre le pareció extraña y arcaica, pero lo respetaba por ello. «Supongo», dijo con voz impersonal, como si estuviera hablando de algo que no le incumbía, «que algunas personas te considerarían un hombre demasiado duro». Hizo una pausa, y pareció seguir el hilo de una idea. «Siempre dije que eras justo, ¿sabes?», añadió, «pero en realidad no lo fuiste conmigo. No tenías pruebas de que fuera yo quien se quedó con el dinero». «Muchacho», dijo el anciano con dureza, «no intentes mentirme». «¿Pruebas? ¿Qué pruebas necesitaba? Solo tú, Ollón, podían haberlo cogido. Y tú, no lo negaste cuando te acusé de ello. ¿Ahora estás intentando arrojar sospechas sobre tu hermano?». David se sonrojó. «No»,
respondió brevemente. Hubo un silencio, y luego preguntó con evidente esfuerzo, «Ion, ¿cómo está?» Su padre no respondió de inmediato. Parecía preocupado por la pregunta. «Ion ha cambiado mucho», dijo por fin. «A veces he pensado que él sentía tu desgracia más que tú mismo». David se mordió el labio, y bajó la mirada para que su padre no viera su expresión de desprecio. «Me ha convencido», continuó el anciano, «de volver a confiar en ti». «¿Confiar en mí?», repitió David, sin comprender del todo. «Sí», respondió su padre. «Voy a confiar en ti. Voy a restituirte en tu antiguo puesto». Todo el odio y amargura que David había sentido contra su hermano durante esos 4 años no eran nada comparados con la llama de amarga ira que se encendió en su corazón, cuando escuchó que debía la confianza de su padre a la influencia de su hermano. La violencia de su ira era tan grande, que temía hablar y abrumar a su padre con la verdad. Había guardado silencio por Ion, pero no iba a aceptar ningún favor de él. Ion no podía pagar su deuda de esa manera. Como si la hubieran enviado para aliviar la situación y evitar que se volviera trágica, una muchacha entró en la habitación. Venía del jardín y llevaba un ramo de rosas en la mano. Era una muchacha delgada, de ojos azul oscuro, enmarcados por una cara pálida y una boca ancha e irregular. David, mirándola y preguntándose quién era, pensó que nunca había visto a nadie que diera esa impresión de belleza, sin ser bello en absoluto. «¿Quién es usted?», preguntó ella con sorpresa al verle. Luego, con una sonrisa, añadió: «Pero creo que lo sé». Con mirada interrogante, se volvió hacia el anciano que se había levantado a su entrada. «Pauline», dijo, y parecía haber un ligero dejo de vergüenza en su actitud. «Este es mi hijo, David». «David», continuó frunciendo un poco el ceño, «esta es Pauline, la esposa de Ion». «La esposa de Ion», repitió David. De pronto, sintió una inexplicable tristeza. Aquella muchacha tan amable, tan dulce, que le sonreía tan amistosamente, era la mujer de Ion. Pauline no parecía darse cuenta de nada extraño en su actitud. Sonreía alegremente mientras le tendía la mano. «Así que eres mi nuevo hermano», dijo. Hizo una pausa y luego añadió, con cierta timidez e incertidumbre: «Bienvenido a casa, David». «Gracias». Pauline le tomó la mano y la miró a los ojos, respondiendo de inmediato a su amabilidad. «Eres la primera en darme la bienvenida a casa, ¿lo sabes?». «¿La primera?». Miró a David y luego a su padre con extrañeza, pero no le preguntó qué quería decir. Con una rápida intuición, vio que algo no iba bien. De hecho, lo sintió en cuanto entró en la habitación. David, al notar su expresión, vio que ignoraba la nube oscura que se cernía sobre él. Eso significaba que ni su padre ni su hermano le habían dicho nada. Bueno, eso era algo que debía agradecerles. No le habría gustado que esa chica pensara que era un ladrón. «Quise decorar la casa cuando supe que venías, para darte la bienvenida», continuó Pauline, después de una pausa imperceptible, «pero me dijeron que no te gustaría». «¿Quién te dijo eso?». «Bueno, tu padre y Ion me lo dijeron». «Ion, claro». A pesar de sí mismo, no pudo evitar que su voz se endureciera al pronunciar ese nombre. Ella notó el cambio, y lo miró con el ceño ligeramente fruncido, perpleja. El anciano que estaba en su mesa los observaba a ambos, y también él frunció el ceño al mirar a David. De repente, se oyó un ruido de pasos en el camino de grava. El rostro de Pauline se iluminó, y corrió hacia la ventana. «Por fin está aquí», exclamó la joven, asomándose. «Dijo que vendría a casa para darte la bienvenida. ¿Por qué no se da prisa?». «Ion, date prisa», gritó. «David está aquí». David sintió una punzada de rechazo cuando Ion entró en la habitación, y se quedó junto a Pauline, inmóvil e indeciso. Se hizo un silencio incómodo y tenso. Entonces, pensándolo mejor, David tomó la iniciativa, y se adelantó para saludar a su hermano. Ion tomó su mano extendida, y murmuró algunas palabras de bienvenida,
pero no pudo mirar a su hermano a los ojos, y su rostro estaba rojo de vergüenza. Al mirarle a la cara, por primera vez, David sintió pena por él. Era obvio que Jon también había sufrido, su rostro prematuramente envejecido, así lo indicaba. Pauline observó a los dos hermanos, y la sonrisa desapareció de su rostro. Los miraba con los ojos muy abiertos, intuyendo algún secreto que ella desconocía, pero que los distanciaba y les hacía desgraciados. Sin embargo, en los días siguientes Pauline pareció no querer darse cuenta de que algo andaba mal. Por su bien, los tres desempeñaron sus papeles lo mejor que pudieron, pero había algo antinatural en la cortesía forzada con que los dos hermanos se trataban entre sí, y la severidad distante del anciano, que se acentuaba cuando hablaba con David. David no había tenido ninguna conversación privada con Jon, solo habían hablado sobre los temas más indiferentes, pero había aceptado volver a la oficina de su padre, cuando Jon, a petición de aquel, se lo pidió. Mientras tanto, se dio por sentado que descansaría un tiempo, antes de comenzar a trabajar. Durante aquellos primeros días, Pauline fue una alegre compañera para David. Él no pedía nada más que sentarse en el jardín y contemplarla mientras ella cosía o podaba los rosales. Su solicitud por su bienestar se expresaba de mil maneras. Parecía rondar a su alrededor, ansiosa por hacerlo feliz. Sin embargo, a veces le parecía que ella estaba inquieta y preocupada, y una vez, al levantar de repente la vista del libro que estaba leyendo, la sorprendió con sus ojos fijos en él, con una expresión extraña y atenta. —¿Eres feliz, David? —preguntó Pauline. —Sí, muy feliz —respondió él, como en efecto lo era en aquellos momentos. Se sentía envuelto en una extraña paz. —Me alegro de que seas feliz ahora —dijo ella, y David se preguntó vagamente qué había querido decir. Una tarde muy calurosa, David estaba tumbado en la hierba, bajo el eucalipto, hojeando distraídamente las hojas de un libro. Pauline había estado encerrada en su habitación todo el día, y la había echado muchísimo de menos. Cuando preguntó por ella, Pauline le había enviado un mensaje, diciendo que le dolía la cabeza, pero que lo vería por la tarde. David estaba masticando tristemente una brizna de hierba, y tratando de concentrarse en la lectura, cuando oyó que se cerraba de golpe la puerta de entrada, y al momento siguiente, Pauline salió al jardín. David se dio cuenta de que caminaba muy despacio, pero pensó que sin duda se debía al calor. Ella se acercó lentamente, y David se puso en pie de un salto, lanzando una exclamación de sorpresa. —Pauline, ¿qué pasa? —preguntó con ansiedad. Ella lo miró con la expresión torturada, que él había visto a veces, en los ojos de los hombres, que habían estado expuestos demasiado tiempo al impacto de los bombardeos. —David —susurró la joven—, quiero decirte algo. Su voz vaciló, y se llevó las manos a la garganta en un gesto de angustia. —Debo decírtelo, desde que llegaste no he sido feliz. Sentía que algo andaba mal, como si una atmósfera de tensión y tristeza hubiera invadido la casa. Le pregunté a Jon qué significaba, y anoche me lo dijo. David guardó silencio. Así que, después de todo, se lo había contado. Ahora ella lo despreciaría. Entonces, ya sabes que soy un ladrón, dijo por fin. Hablaba casi con indiferencia, no podía dejar de pensar en lo extraño que le resultaba no tener ningún sentimiento al respecto. Jon me lo dijo, repitió ella, pero yo sé que no eres un ladrón. En todo caso, soy sospechoso. ¿Sospechoso? Sonrió cansada, y luego giró la cabeza, para que él no pudiera verle la cara. Sé quién lo hizo, dijo en voz baja. David no estaba preparado para esto. Maldijo a su hermano, por ser tan tonto como para decírselo. No importaba lo que Pauline pensara de él, después de todo, era un extraño para ella. Pero Jon era su esposo, y lo amaba. No me lo dijo, continuó ella, como si leyera su mente. Pero yo lo sé. Así que se había equivocado, y Jon no había confesado. Entonces, no era demasiado tarde para salvarla.
Fui yo quien se llevó el dinero, dijo con dureza. Mi padre lo sabe, y Ion también. Ella sacudió la cabeza, llorando suavemente. No, fue Ion, susurró. Lo sé, lo sé. Por eso parecía tan culpable aquel primer día, cuando tú llegaste. No lo podía entender entonces. Ahora lo sé. Si alguna vez David rezó para tener fuerza en su vida, lo hizo ahora. Que la alegre y feliz Pauline sufriera por él, era abominable. Si tan solo hubiera muerto allí, en el campo de batalla, donde tantos hombres mejores que él habían pagado con su vida. Si tan solo hubiera sabido que Ion estaba casado, nunca habría vuelto a casa. Pauline, dijo, poniendo en su voz toda la sinceridad de la que era capaz, estás cometiendo un terrible error. Fui yo quien tomó el dinero. Yo robé deliberadamente a mi padre. No tengo excusa que poner. Él siempre fue generoso conmigo, pero yo tenía deudas, y estaba desesperado por conseguir dinero, así que lo tomé. Por un momento, su voz pareció convencer a Pauline. Levantó los ojos, y lo miró. Una repentina esperanza iluminó su rostro, pero luego se apagó, y ella sacudió la cabeza. Mientes como un caballero, David, dijo ella con voz cansada, pero no sirve de nada. No puedes ocultármelo. Su voz cambió de repente, y lo miró con apasionada ansiedad. Por favor, dime la verdad, David, dime la verdad. Nada importa ya. Te he dicho la verdad, respondió él, con voz firme. Fui yo quien cogió el dinero. Ella dio un pequeño grito y se alejó de él, escondiendo su rostro contra el tronco del árbol, mientras David la observaba, impotente para consolarla. Fue así que Ion, que cruzó el césped sin hacer ruido, los encontró. No hizo caso a su hermano, pero tocó suavemente a Pauline en el hombro. Pauline, murmuró, hablando como si estuviera soñando, tengo algo que decirte. Al oír su voz, ella se giró rápidamente. Estudió ansiosamente su rostro, y David se preguntó por qué sus ojos brillaban con tanta intensidad, y por qué sus labios temblaban en una débil sonrisa. Sí, Ion, fue todo lo que ella dijo. Anoche, continuó, te conté de que acusaban a David. No me preguntaste si lo consideraba culpable o no. No dijiste nada, y me conformé con dejar el asunto ahí. Ahora he venido a decirte la verdad. Su voz cambió y vaciló un poco. Fui yo quien se llevó ese dinero. David dio un paso adelante rápidamente. No, dijo con voz ronca, pero Pauline le hizo un gesto para que se apartara. Sí, querido, dijo ella suavemente, y le tocó la mano con delicadeza. Cuéntame cómo sucedió. Ion la miró con expresión indecisa. Todavía no había percibido la ternura que encerraban sus palabras. Sé que esto será el fin entre nosotros, continuó. Sé que odias las mentiras, pero no puedo seguir así. Durante 4 años, no he tenido un momento feliz. No, ni siquiera cuando te tuve en mis brazos. Pauline volvió a tocarle la mano, con ternura y delicadeza, como si quisiera ayudarlo a continuar. David y yo éramos muy jóvenes y atolondrados. En aquella época, mi hermano era un poco derrochador, tiraba bastante dinero, pero eso no era nada, comparado con lo que yo hacía, jugaba en secreto. No podía evitarlo, aunque perdía siempre. Al final me metí en un lío tremendo, y necesitaba desesperadamente el dinero. Tenía miedo de pedírselo a mi padre, así que lo cogí de la caja fuerte de la oficina, y alteré las cuentas, pensando que así podría ocultarlo. Pero mi padre lo descubrió, y como David se encargaba de llevar la contabilidad, le echó la culpa. Yo lo dejé así. Nunca lo aclaré, y jamás he hablado del asunto con David. Ni siquiera sabía si era consciente de que yo había cogido el dinero, pero supongo que sí. ¿Eso es todo, Ion? Preguntó Pauline suavemente. Sí, respondió, solo que ahora debo decirle la verdad a mi padre. Se dio la vuelta para entrar en la casa, pero David lo detuvo. Ion, dijo, no debes decírselo. No me importa lo que me pase a mí, porque él
ya se ha acostumbrado a considerarme un ladrón y un mal hijo. Dejemos las cosas como están. Ya has hecho bastante. Convéncelo, Pauline. Ella negó con la cabeza, y John la miró con ojos sombríos. Tengo que decírselo, repitió. Después de eso, puedo pedirte que me perdones, si puedes. El corazón de David se rompió por dentro. Toda la amargura y el odio desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Todo el antiguo amor por su hermano regresó. John, le suplicó, no se lo digas. Él te quiere más que a nadie. No le rompas el corazón. John negó con la cabeza. Tengo que decírselo, insistió. Es mejor para él, que sepa la verdad. John se había dado la vuelta, y caminaba hacia la casa. Pauline y David lo siguieron en silencio. David vio que era inútil tratar de disuadirlo. La ventana del despacho estaba abierta, y entraron. El anciano estaba sentado al escritorio, con la cabeza apoyada en el brazo. Parecía que reinaba un gran silencio en la habitación. Está durmiendo, dijo Pauline suavemente. John cruzó rápidamente la estancia, y puso la mano sobre el hombro de su padre. Luego, se inclinó para escucharlo un momento. No, no está durmiendo, dijo finalmente, levantando el rostro, muy pálido. Está muerto. Muerto. Gritó Pauline, y con un sollozo cayó de rodillas junto a la figura silenciosa del anciano. David también se inclinó hacia su padre. Sí, está muerto, susurró con voz ronca, y miró a su hermano. Fue su corazón, dijo John con voz apagada. El médico me dijo que estaba débil, y que podría fallar en cualquier momento. Debería haberlo recordado. Hizo una pausa, y una expresión de profunda desesperación cruzó su rostro. Ahora es demasiado tarde. Lo dejé pasar demasiado tiempo. Nunca sabrá la verdad. John, dijo David en voz baja. Ambos habían olvidado a Pauline, tan concentrados estaban el uno en el otro. Él sabe la verdad. Mírale, parece tranquilo y feliz. Después, con un gesto firme, le tendió la mano. Volvamos a ser los hermanos que fuimos, dijo. Perdonémonos el uno al otro. Ambos se estrecharon la mano con fuerza, y al hacerlo, todos los años de amargura parecieron desaparecer, y por unos momentos, volvieron a ser los niños unidos y felices que fueron antaño. Entonces John, sobrecogido, desconcertado por la muerte de su padre, avergonzado por las lágrimas que brotaban de sus ojos, se apartó de su hermano, y se cubrió el rostro con las manos. Pauline se acercó entonces a David, y tomándole suavemente del brazo, le susurró con dulzura. Gracias, David, querido David. Y ahora, déjanos solos. Cuando David salió de la habitación, se dio la vuelta y miró hacia atrás. Pauline abrazaba estrechamente a John, murmurándole al oído tiernas palabras de consuelo, mientras él lloraba en silencio. David los contempló, a través de una nube de lágrimas, y sintió que el perdón y el amor inundaban su corazón. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.